Gálatas 5. Permanecer firmes en la libertad de Jesús. A. Una exhortación final a caminar en la libertad de Jesús. 1. Versículo 1. Una declaración resumida. A la luz de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, ahora desafía a los Gálatas a caminar en la verdad que les ha presentado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El hecho es que Jesús nos hizo libres. Si vivimos esclavizados por una relación legal con Dios, no es porque Dios lo quiera. Dios nos suplica que tomemos su fuerza y caminemos en la libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 1. Significativamente, Cristo es quien nos hizo libre. No nos hacemos libres nosotros mismos. La libertad es un regalo de Jesús que se nos da y se recibe por fe. Cuando luchamos por liberarnos, simplemente volvemos a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 2. Pablo también lo hizo enfático. La libertad. Hoy en día las personas viven en la búsqueda precipitada de la libertad, que consideran como hacer lo que quieran y nunca negar ningún deseo. Esta es una especie de libertad, una falsa libertad, pero no es la libertad. La libertad es nuestra libertad de la tiranía de tener que ganarnos nuestro propio camino hacia Dios. La libertad del pecado, la culpa y la condenación, la libertad del castigo y el poder, y finalmente la libertad de la presencia del pecado. B. Estad pues firmes. Significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en este lugar de libertad. Alguien que es legalmente liberado en Jesús todavía puede vivir en esclavitud. Pueden ser engañados para que se vuelvan a la esclavitud. 1. El gran evangelista Moody ilustró este punto citando a una antigua esclava en el sur después de la guerra civil. Siendo una exesclava, estaba confundida acerca de su estado y preguntó: ¿ahora soy libre o no? Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero el amo dice que no tenían ningún derecho a hacerlo. Muchos cristianos están confundidos sobre el mismo punto. Jesucristo les ha dado una proclamación de emancipación, pero su viejo amo les dice que todavía son esclavos de una relación legal con Dios. Viven en servidumbre porque su viejo amo los ha engañado. C. El yugo de la esclavitud. Esta frase nos recuerda lo que dijo Pedro en Hechos 15:10 acerca de los que sometían a los gentiles a la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los judíos mismos no pudieron justificarse ante Dios por la ley, por lo que deberían poner ese yugo pesado y oneroso sobre los gentiles. 1. Ciertos maestros judíos de ese tiempo hablaban de la ley de Moisés como un yugo, pero usaban el término de manera favorable. Pablo veía una relación legal como un yugo, pero como un yugo de esclavitud. Está relacionado con la esclavitud, no con la libertad. Este yugo de esclavitud no hace más que enredarnos. Nos esforzamos por tirar del arado de Dios, pero el yugo de la esclavitud nos deja enredados, restringidos y frustrados. 2. Ciertamente era esclavitud. Los maestros judíos contaban 613 mandamientos a guardar en la ley de Moisés. Incluso
recordarlos a todos era una carga y mantenerlos rayaba en lo imposible. No es de extrañar que Pablo se refiriera a someterse a todos ellos como entrar en la esclavitud. Morris 2, versículo 2 al 4. El peligro de aceptar la ley como una manera de caminar con Dios. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si otra vez testifico a todo hombre que se circuncidaba, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. 1. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para andar con Dios, debemos dejar ir a Jesús. Ya no es nuestra justicia. Intentamos ganarla nosotros mismos. Pero los Gálatas en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testificaba que un gentil estaba sometido a la ley, significaba que ya no confiaban en Jesús como su justicia, sino que confiaban en sí mismos. Entonces, Pablo podría decir, de nada os aprovechará Cristo. 1. Los legalistas entre los Gálatas querían que pensaran que podían tener tanto a Jesús como a una relación de ley con Dios. Pablo les dice que esta no es una opción abierta para ellos. El sistema de gracia y el sistema de la ley son incompatibles. Quien quiera tener un medio Cristo pierde el completo. Calvin. 2. La circuncisión es el sello de la ley. El que voluntaria y deliberadamente se somete a la circuncisión entra en un pacto para cumplir la ley. Por tanto, está obligado a cumplirla y no puede invocar la gracia de Cristo porque ha entrado en otra modalidad de justificación. Lifon. 3. Qué trágico, Jesús murió en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, y de nada os aprovechará. 2 hombres murieron con Jesús, pero el que puso su confianza en Jesús fue la vida eterna, pero el que confió en sí mismo de nada le sirvió. 4. Este punto era tan importante para Pablo que reunió todas las fuerzas que pudo en un llamamiento personal. He aquí, yo Pablo, cuando continuó y escribió, testifico. Pablo recuerda su formación anterior como abogado y hablaba muy en serio. La lengua no puede expresar ni el corazón concebir lo terrible que es hacer inútil a Cristo. Lutero. B. Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Cuando adoptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios, debemos adoptar toda la ley. Nos convertimos en deudores a guardar toda la ley y esa es una gran deuda. 1. Una vez más, los legalistas entre los Gálatas querían que pensaran que podían observar algunos aspectos de la ley sin estar sujetos a toda la ley. Pero cuando elegimos andar por la ley, debemos andar por toda la ley. 2. Si venimos a Dios sobre la base de nuestra propia observancia de la ley, debemos guardar toda la ley y nuestra observancia de la ley debe ser perfecta. Ninguna cantidad de obediencia compensa un acto de desobediencia. Si te detienen por exceso de velocidad, no servirá de nada protestar que eres un esposo fiel, un buen contribuyente y que has obedecido el límite de velocidad muchas veces. Todo eso es irrelevante. Aún has infringido la ley de exceso de velocidad y eres culpable de ella. 3. Esto no significa que el mero hecho de estar circuncidado signifique que alguien está bajo una relación legal con Dios y debe guardar toda la ley para la salvación. Pablo les habló a los cristianos gentiles entre los Gálatas, quienes se sentían atraídos a la circuncisión como adultos, como evidencia de que habían estado bajo la ley de Moisés como el primer paso hacia la salvación.
Más adelante veremos que a Pablo no le importaba de una forma u otra la circuncisión. Gálatas 5:6. Lo que detestaba era la teología de la circuncisión presentada por los legalistas. C. De la gracia habéis caído. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios, nos apartamos de Jesús y de su gracia. Entonces estamos alejados de Cristo, separados de Él y de su gracia salvadora. 1. El peligro de caer en desgracia es real, pero a menudo se malinterpreta. La mayoría de la gente piensa en apartarse en términos de conducta inmoral, pero nuestra conducta no nos salva. Sin embargo, somos salvos por nuestra continua dependencia por fe en la gracia de Dios. Alguien puede caer en desgracia y ser condenado sin caer jamás en una conducta groseramente inmoral. 2. Voy sobre la gracia habéis caído. La frase no significa que si un cristiano peca, cae de la gracia o por lo tanto pierde su salvación. Hay un sentido en el que pecar es caer de la gracia si uno está arrepentido, pero caer de la gracia, como se ve en este contexto, es caer en el legalismo. O para decirlo de otra manera, elegir el legalismo es renunciar a la gracia como el principio por el cual uno desea estar relacionado con Dios. 3. Literalmente, Pablo escribió, habéis caído fuera de la gracia, que no es lo mismo que la frase coloquial en inglés, habéis caído de la gracia. 3, versículos 5 al 6. La respuesta de la fe para el legalista. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Los que andan en el Espíritu aguardan la justicia por la fe. No están tratando de ganársela realizando buenas obras. Nadie es legalista por el Espíritu. 1. Sobre aguardamos. La palabra habla de una actitud de intenso anhelo y una ansiosa espera por algo. Aquí se refiere al intenso deseo y expectativa del creyente de una justicia práctica que será constantemente producida en su vida por el Espíritu Santo mientras se entrega a Él. B. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los que andan en el Espíritu saben que ser circuncidado o incircuncidado no significa nada. Lo que importa es la fe que obra por el amor, los cuales estaban notoriamente ausentes en los legalistas. 1. Cada aspecto de este versículo es precioso. Nos coloca en un lugar, en Cristo Jesús. Morris sobre en Cristo. Pablo nunca define lo que significa la expresión, pero claramente apunta a la unidad más cercana. 2. En este lugar ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ninguna importa en absoluto. No te sentirás mejor si estás circuncidado o si eres incircunciso. No eres peor si estás circuncidado o serás incircunciso. El único daño es confiar en algo que es completamente irrelevante. 3. Este versículo también nos dice lo que importa en este lugar, la fe que obra por el amor. ¿Tú tienes fe? Maravilloso, pero debe ser la fe que obra por el amor. Si tu fe no funciona, no es fe real. Si no funciona por el amor, no es fe real. Pero tu amor por sí solo no es suficiente. Su amor también debe tener fe. Una confianza permanente en Jesús y en lo que hizo por nosotros. 4. La fe debe obrar a través del amor. Herodes tenía fe en que Juan el Bautista era un verdadero profeta, pero no tuvo la fe que obra por el amor y mandó asesinar a Juan el Bautista. La fe verdadera, la fe salvadora, obrará mediante el amor.
4, versículos 7 al 12. Un enfrentamiento final. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vosotros corríais bien. Pablo recordaba su buen comienzo en la fe, pero también sabe que no basta con comenzar bien. Todavía estaban en peligro de caer en desgracia. B. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo sabía que la falsa enseñanza venía de una persona, quien os estorbó, y no de Jesús. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 1. En la raíz de todo, los Gálatas estaban dejando a Jesús para perseguir las enseñanzas falsas y vacías del hombre, en este caso el legalismo. 2. Lightfoot sobre estorbó. Una metáfora derivada de las operaciones militares. La palabra significa romper un camino para volverlo intransitable y por lo tanto es lo opuesto a despejar un camino. A los Gálatas les iba bien hasta que alguien rompió el camino que recorrían. C. Un poco de levadura leuda toda la masa. La advertencia es clara. La influencia corruptora del legalismo y otras doctrinas que disminuyen a Jesús son como levadura en un poco de masa. Un poco pronto corromperá toda la masa. 1. En la forma de pensar judía, la levadura casi siempre representaba una influencia maligna. Pablo está diciendo que el compromiso legalista que tiene ahora puede ser pequeño, pero es tan peligroso que puede corromperlo todo. Yo confío respecto de vosotros. Pablo expresó con confianza en los Gálatas que era realmente una confianza en el Señor que puede guardarlos. Sin embargo, Pablo estaba igualmente seguro de que les aguarda juicio a los que los desviaron y alejaron de Jesús. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. 1. Recuerden la solemne advertencia de Jesús contra aquellos que desviarían a uno de estos pequeños. Mateos 18, 6 al 7. El juicio es seguro. Quien quiera que sea, no importa quién sea, puede ser muy aclamado en la comunidad donde enseña, pero si está pervirtiendo el Evangelio, es una persona culpable y su rango y reputación no lo protegerán. Morris. Si aún predico la circuncisión, Pablo deja en claro que ya no predica la necesidad de la circuncisión. El hecho de que sea perseguido por los legalistas es prueba suficiente de ello. En cambio, Pablo carga con orgullo el tropiezo de la cruz. 1. Alguien podría acusar a Pablo de predicar la circuncisión, porque le pidió a Timoteo que se circuncidara. Hechos 16, 1 al 3. Pero Pablo no hizo circuncidar a Timoteo para que Timoteo pudiera ser salvo o más salvo. Lo hizo para que Timoteo pudiera evangelizar más libremente entre los judíos no salvos. 2. El legalismo no puede manejar el tropiezo de la cruz. El objetivo de la muerte de Jesús en la cruz fue decir, no puedes salvarte a ti mismo. Debo morir en tu lugar o no tienes absolutamente ninguna esperanza. Cuando confiamos en el legalismo, creemos que podemos, al menos en parte, salvarnos a nosotros mismos. Esto quita el tropiezo de la cruz, que siempre debe ofender la naturaleza del hombre caído. En este sentido, el tropiezo de la cruz es realmente la gloria de la cruz y el legalismo da esta gloria. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Finalmente,
Pablo deseaba que aquellos que exigían la circuncisión entre los gentiles realmente fueran minuciosos con ellos mismos y amputaran sus genitales por completo y no solo sus prepucios. 1. La castración sagrada era conocida por los ciudadanos del mundo antiguo. Con frecuencia la practicaban los sacerdotes paganos de los cultos en la región de Galacia. La idea de Pablo aquí es algo como esto: si cortar te hará justo, ¿por qué no haces como los sacerdotes paganos? Llegas hasta el final y te castras. Morris observa acertadamente: era algo terrible desearlo, pero también la enseñanza era algo terrible para infligir a los cristianos jóvenes. 2. Esta palabra se usaba habitualmente para describir la práctica de la mutilación que era tan frecuente en el culto frigio de Cibeles. Los gálatas estaban necesariamente familiarizados con él y difícilmente puede tener otro sentido. Rendal. 3. Al escribir esto, Pablo también deseaba que estos legalistas fueran separados de la congregación del Señor, como lo requiere Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. 4. Con una conclusión tan dramática hasta este punto, Pablo ha dejado una cosa clara: el legalismo no es poca cosa, nos quita la libertad y nos esclaviza, hace que Jesús y su obra no sean de provecho para nosotros, nos pone bajo la obligación de toda la ley, viola la obra del Espíritu de Dios, nos hace esforzarnos en cosas que son irrelevantes, nos impide correr la carrera que Jesús puso ante nosotros. No es de Jesús. Un poco infectará a toda una iglesia. Quienes lo promueven se enfrentarán a cierto juicio, sin importar quiénes sean. El legalismo intenta quitar algo de la gloria de la cruz. A la luz de lo serio que es todo esto, no es de extrañar que Pablo diga que le gustaría que ellos incluso se mutilasen. B. ¿Cómo vivir en la libertad de Jesús? 1, versículo 13 al 15. Usar la libertad para amarnos unos a otros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pablo ha insistido una y otra vez: la vida cristiana es una vida de libertad. Jesús vino para liberar a los cautivos, no para mantenerlos en servidumbre o volverlos a poner en servidumbre. Vale la pena preguntarse si la gente nos ve como personas de libertad. A menudo los cristianos son vistos como personas más atadas y limitadas que cualquier otra persona. 1. No está diciendo que a los creyentes se les concedió a regañadientas una cierta medida de libertad. Dice que la libertad es la esencia de ser cristiano, es la base fundamental de toda la vida cristiana. Morris. B. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El gran temor del legalista es que la libertad sea usada como una oportunidad para la carne. La idea es que la gente simplemente salga y peque cuando quiera, luego le diga a un Dios débil: lo siento, por favor perdóname, y luego continúe haciendo lo que quiera de nuevo. Pablo reconocía el peligro de esta actitud, por lo que advirtió contra ella aquí. 1. Primero,
Pablo escribe a los hermanos: estos todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Estos son los que habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. 2. Estos a libertad fuisteis llamados. Como dijo Pablo anteriormente en el capítulo, Jesucristo los hizo libres. Ahora son llamados a estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Han sido puestos en libertad. Ahora la pregunta es, ¿cómo usarán su libertad? 3. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Claramente, podemos optar por usar la libertad como ocasión para la carne. Esa opción, ese peligro, está abierta para nosotros. Podemos tomar la gloriosa libertad que Jesús nos ha dado, darle vueltas y usarla como una forma de complacernos a nosotros mismos a expensas de los demás, debido a que el contexto se enfoca en la forma en que nos tratamos unos a otros. Pablo tiene en mente usar nuestra libertad de una manera que pisotee los dedos de los demás. 4. Rendal sobre ocasión. Este término se aplica en el lenguaje militar a una base de operaciones y en general a cualquier punto de partida para la ocasión. Estamos tentados a usar nuestra libertad en Jesús como una base de operaciones para el pecado egoísta. 4. Es fácil pensar que la libertad es el derecho a pecar o el privilegio de hacer cualquier mal que mi corazón quiera hacer. En cambio, esta libertad es el deseo y la capacidad dados por el Espíritu para hacer lo que debamos hacer ante Dios. C. Sino servíos por amor los unos a los otros. Este es el antídoto para usar la libertad como ocasión para la carne. La carne espera que los demás se amolden a nosotros y no se preocupa mucho por los demás, pero cuando servimos por amor los unos a los otros, conquistamos la carne. No es a través de una actitud contemplativa, obsesiva, de introspección que superamos la carne, sino saliendo y sirviendo a los demás. 1. Este es exactamente el patrón establecido por Jesús. Él tuvo más libertad que cualquier persona que haya caminado sobre esta tierra. Sin embargo, usó su libertad para servir por amor los unos a los otros. D. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Esta actitud de servicio hacia los demás cumple el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y evita que nos destruyamos a nosotros mismos a través de la contienda. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Es como si Pablo se dirigiera a los legalistas nuevamente y dijera: ¿quieren guardar la ley? Aquí lo tienen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y habrán cumplido la ley en una palabra. 1. Si quieres saber cómo debes amar a tu prójimo, pregúntate cuánto te amas a ti mismo. Si te metieras en problemas o en peligro, te alegrarías de tener el amor y la ayuda de todos los hombres. No necesitas ningún libro de instrucciones que te enseñe a amar a tu prójimo. Todo lo que tienes que hacer es mirar en tu propio corazón y te dirá cómo debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Mordéis y os coméis unos a otros. Esto nos recuerda a una manada de animales salvajes. Así es como puede actuar la Iglesia cuando usa su libertad como plataforma para promover el egoísmo. Si quieres ver algo de acción, junta a dos personas egoístas. Las personas egoístas eventualmente se comerán unas a otras. 1. La vida sin amor es una vida vivida al nivel de los animales, con una preocupación solo por uno mismo, sin importar el costo para otras personas. Morris. 2, versículo 16 al 18. Usar la libertad para andar en una vida santa.
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En pocas palabras, si andamos en el Espíritu, en lugar de tratar de vivir según la ley, naturalmente no satisfaceremos los deseos de la carne. Una vez más, el deseo del legalista, que caminar en el Espíritu da licencia al pecado y que solo el legalismo puede mantenernos santos, es simplemente incorrecto. 1. Andar en el Espíritu primero significa que el Espíritu Santo vive en ti. En segundo lugar, significa estar abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, significa modelar tu vida según la influencia del Espíritu Santo. 2. Podemos saber si alguien anda en el Espíritu porque se parecerá mucho a Jesús. Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería promoverlo y hablar de él. Juan 14, 16 y 17, 14, 26, 15, 26, 16, 13 al 15. Cuando alguien anda en el Espíritu, escucha lo que dice el Espíritu Santo mientras nos guía en el camino y la naturaleza de Jesús. 3. La vida por el Espíritu no es legalismo ni licencia, ni un camino intermedio entre ellos. Es una vida de fe y amor que está por encima de todos estos caminos falsos. Boyce. B. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Los dos simplemente no van juntos. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacernos nuestros deseos y pasiones caídos, sino para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en el camino de Jesús. Esta es la clave para la vida recta. Andar en el Espíritu, no vivir bajo el dominio de la ley. 1. Lutero sobre el deseo de la carne. No niego que la concupiscencia de la carne incluye la concupiscencia carnal, pero se necesita más. Abarca todos los deseos corruptos que más o menos contagian los creyentes, como el orgullo, el odio, la codicia, la impaciencia. Lutero. C. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Andar en el Espíritu es la clave, pero no siempre es fácil. A menudo es una batalla. Hay una batalla en el interior del cristiano y la batalla es entre la carne y el Espíritu. Como escribe Pablo, estas son contrarias entre sí. No se llevan bien en absoluto. Cuando la carne está ganando la batalla interna, no haces las cosas que deseas. No vives de la manera que quieres. Vives bajo la carne en lugar de bajo el Espíritu. 1. Cuando Pablo usa el término carne, no se refería a nuestro cuerpo de carne y hueso, precisamente hablando. Nuestra carne ni siquiera es una naturaleza caída. El viejo hombre que heredamos de Adán, porque el viejo hombre fue crucificado con Jesús y ahora está muerto y se ha ido. Romanos 6:6. En cambio, como Pablo lo usa aquí, la carne es el hombre interior que existe aparte del viejo hombre o el nuevo hombre y que está entrenado en rebelión por la vieja naturaleza, el mundo y el diablo. 2. Aunque el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y se ha ido, Romanos 6:6, su influencia sigue viva a través de la carne y luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios contra la carne, un cuerpo resucitado. 3. Voy sobre la carne. Isaacs.
la palabra griega traducida como carne. Cuando Pablo habla de sarx, se refiere a todo lo que el hombre es y es capaz de hacer como ser humano pecador, aparte de la inmerecida intervención del Espíritu de Dios en su vida. Para referirse al hombre como un ser caído cuyos deseos, incluso en el mejor de los casos, se originan en el pecado y están manchados por él. Así, sarx pasó a significar todo el mal que el hombre es y es capaz de hacer aparte de la intervención de la gracia de Dios en su vida. 4. Cuando la carne comienza a cortar, el único remedio es tomar la espada del Espíritu, la palabra de salvación, y luchar contra la carne. Si apartas la palabra de tu vista, estás indefenso frente a la carne. Sé que esto es un hecho. Me han asaltado muchas pasiones violentas, pero tan pronto como me apoderé de algún pasaje de las Escrituras, mis tentaciones me abandonaron. Sin la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne. Lutero. D. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El antídoto para la carne no se encuentra en la ley, sino en el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No es necesario que lo estés, porque cumples la voluntad de Dios a través de la influencia interna del Espíritu Santo, en lugar de la influencia externa de la ley de Dios. 1. Esto efectivamente escribe la ley de Dios en nuestro corazón, dentro de nosotros. Esta es la gran obra de nuestro pacto, prometida en el Antiguo Testamento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. 2. La influencia interna es mucho más efectiva que la externa. El error que se comete con tanta frecuencia es que la ley mosaica sustituye a la restricción del Espíritu Santo, y con resultados desastrosos. Un policía en la esquina de la calle es un elemento disuasorio mucho más eficaz de la infracción de la ley que cualquier número de ordenanzas de la ciudad rotuladas para avisos públicos. Pues 3, versículo 19 al 21a. Ejemplo de las obras de la carne que el andar en el Espíritu nos ayuda a vencer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y manifiestas son las obras de la carne. Pablo acaba de escribir sobre la batalla entre la carne y el Espíritu en cada creyente. Aunque es una batalla interior e invisible, los resultados son evidentes en apariencia. Es casi como si Pablo se disculpara por tener que hacer esta lista, porque manifiestas son las obras de la carne. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él sabe que es importante ser específico, porque debemos saber específicamente cómo andamos en la carne. No podemos ver la carne, pero podemos ver lo que hace. 1. Las listas de buenos y malos comportamientos serían una forma familiar para muchos de los lectores de Pablo. En muchos escritos de la antigüedad hay listas de virtudes o vicios o ambos, y tales listas se encuentran en el Antiguo Testamento y en otras partes del Nuevo. Morris. 2. Algunos han tratado de organizar esta lista en 4 categorías: pecados sexuales, pecados religiosos, pecados interpersonales y pecados sociales. No debemos considerar esto como una lista exhaustiva, pero da una idea adecuada de lo que hace la persona que camina en la carne. 3.
Si leen el artículo, se darán cuenta de que el apóstol ha usado no menos de 17 palabras, casi podría decir 18, para describir las obras de la carne. El lenguaje humano siempre es rico en malas palabras, porque el corazón humano está lleno de los múltiples males que estas palabras denotan. Spurgeon. B. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos son pecados sexuales relacionados con el sexo. A menudo nos horroriza la inmoralidad sexual de nuestros días, pero debemos recordar que los tiempos en los que Pablo escribió eran iguales de malos, si no peores. Existe una amplia evidencia para demostrar que la vida sexual del mundo grecorromano en la época del Nuevo Testamento era un caos total. Tal evidencia no proviene de escritores cristianos, sino de paganos que estaban disgustados con la inmoralidad sexual indescriptible. 1. El adulterio es violar el pacto matrimonial por inmoralidad sexual. Esta palabra no está incluida en la lista de muchos manuscritos antiguos, por lo que muchas traducciones, como la NBI, no la incluyen. Pero esto no significa que Dios da un pase gratuito al adulterio, porque incluso si Pablo no escribió la palabra en esta lista, está incluida en la siguiente palabra: fornicación. El adulterio es pecado y los culpables deben confesar su pecado y arrepentirse de él en lugar de excusarlo. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie al adulterio. 2. Fornicación. Es la palabra griega antigua porneia, y habla de inmoralidad sexual en un sentido amplio. Porneia comenzó con el significado del uso de una prostituta, pero en los días de Pablo se usaba para una amplia variedad de pecados sexuales. Morris. Por lo tanto, la fornicación cubre conexión ilícita entre personas solteras o no casadas, pero a menudo también significa adulterio. Clay. El diccionario Webster define la fornicación como relaciones sexuales voluntarias entre dos personas solteras o dos personas que no están casadas. El sexo antes y fuera del matrimonio, que Pablo llama aquí fornicación, estaba tan extendido que aparentemente era aceptado como una parte normal de la vida. Pablo no puede aceptar del punto de vista de la práctica. Él lo ve como algo totalmente incorrecto. Morris. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la fornicación. 3. Inmundicia. Es otra palabra amplia que se refiere a la conducta sexual inapropiada en general. Debe pensarse que es lo opuesto a la pureza. Si no es puro ante Dios, entonces es inmundicia. Cubre muchos pecados sexuales que no son relaciones sexuales reales o incluso interacción con otra persona, como la pornografía. La inmundicia también cubre el habla impura o el habla sugestiva llena de doble sentido. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la inmundicia. 4. Lascivia, a veces traducida como libertinaje. Tiene la idea de estar listo para pecar en cualquier momento. Habla de alguien que hace alarde de su inmoralidad, que se deshace de toda restricción y no tiene ningún sentido de la vergüenza, el decoro o la pena. Morris lo define como un desprecio de las reglas aceptadas, una conducta que no conoce restricciones. La lascivia se puede considerar como una inmundicia pública y abierta. Un hombre puede ser inmundo y esconder su pecado. No se vuelve libertinaje hasta que choca con la decencia pública. Lightfoot. Vivimos en una cultura increíblemente lasciva. Sin embargo, el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la lascivia. C. Idolatría, hechicerías. Estos son pecados religiosos, son pecados de adoración y nos recuerdan que no solo es trágico adorar al Dios equivocado o buscar el poder espiritual equivocado, también es un pecado. 1. La idolatría es la adoración de cualquier dios
excepto el Señor Dios revelado a nosotros por la Biblia, y es la persona de Jesucristo. Cuando las personas sirven a un Dios de su propia opinión, de su propia creación, rechazan al Dios vivo y verdadero, y eso es pecado. Alguien podría decir, bueno, yo puedo creer lo que quiera, y ciertamente pueden, pero también soportan las consecuencias de sus creencias erróneas. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la idolatría. 2. Hechicería, traducida como idolatría en la NBI. Es el servicio y la adoración de poderes ocultos y espirituales separados del Dios verdadero. También tiene otra dimensión, revelada por la palabra hechicería en el idioma original que usa Pablo, farmakeia, de la cual obtenemos nuestra palabra para farmacia. Morris define la hechicería como el uso de cualquier tipo de drogas, pociones o hechizos. En el mundo antiguo, el consumo de drogas, especialmente los alucinógenos, siempre estaba asociado con el ocultismo, y la asociación de la Biblia con el consumo de drogas y la hechicería señala que las drogas abren puertas al ocultismo, que es mejor dejarlas cerradas. William Barclay escribió, esto literalmente significa el uso de drogas. Llegó a estar muy especialmente relacionado con el uso de drogas para la hechicería, del cual el mundo antiguo estaba lleno. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la hechicería ni a drogarse. D. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios. Estos son pecados de personas. Son pecados que se expresan principalmente en cómo tratamos a los demás. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, y se preocupa por la pureza de nuestra religión y adoración. Pero también se preocupa apasionadamente por cómo nos tratamos unos a otros. El hecho de que Pablo use más palabras para describir estos pecados interpersonales muestra cuán importante es para Dios nuestro trato hacia los demás. 1. Enemistades, también traducido como odio, es una actitud del corazón y de alguna manera se expresa en acciones como pleitos, contiendas o muchas otras obras de la carne. Pero el odio es la motivación interna del maltrato a los demás, así como el amor es la motivación interna para el trato amable y bueno a los demás. El odio es una motivación interna. Se pueden aprobar leyes para castigar el mal que los hombres hacen unos contra otros, pero ninguna ley puede responder al problema del odio que motiva esos actos. Pero el Espíritu Santo nunca llevó a nadie al odio. 2. Pleitos. Traduce la antigua palabra griega eris. Originalmente esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad por los premios. Significa la rivalidad que ha encontrado su resultado en peleas y disputas. Barclay. Más comúnmente se traduce como contienda, como en Romanos 13:13 y Primera de Corintios 3:3, y simplemente habla de un espíritu combativo y argumentativo. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a los pleitos. 3. Celos. Traduce una palabra griega antigua, celos, que a veces se usa en un sentido positivo, como ser celoso por algo bueno, pero aquí claramente la connotación es incorrecta. En este contexto significa el deseo de tener lo que otra persona tiene, el deseo incorrecto de lo que no es para nosotros. Barclay. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a tener celos. 4. Iras. Traduce una antigua palabra griega, thumos, que habla de un repentino destello de ira, no de un estado de ira establecido. Significa perder los estribos, ser incapaz de controlar la ira. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las iras. 5. Contiendas. Traduce la antigua palabra griega eritea,
y la palabra tiene una historia interesante. Comenzó con una palabra perfectamente respetable que significa trabajar por un salario. Con el tiempo, comenzó a significar el tipo de trabajo que se realiza por dinero y por ninguna otra razón. Luego se usó para describir a los políticos que hacen campañas para las elecciones, no por el servicio que pueden brindar al gobierno y al pueblo, sino solo por su propia gloria y beneficio. Terminó queriendo decir ambición egoísta, la ambición que no tiene una concepción de servicio y cuyos únicos fines son el lucro y el poder. Es el corazón de una persona cuya primera pregunta es siempre ¿qué gano yo? Sin embargo, el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las contiendas. 6. Disensiones. Traduce la antigua palabra griega dichestasia, que literalmente significa apartarse. Romanos 16:17. Traduce esta palabra como divisiones. La disensión describe una sociedad donde los miembros se separan en lugar de unirse. Barclay. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las disensiones. 7. Herejías. Traduce una palabra griega antigua, gerasis, que originalmente significaba simplemente elegir. Con el tiempo llegó a significar a alguien que expresaba divisivamente sus elecciones u opiniones. Hoy pensamos en herejías en términos de ideas y enseñanzas erróneas. Pero el énfasis en la palabra es en realidad la división injusta de opiniones. Las herejías pueden considerarse disensiones endurecidas. Existe toda la diferencia en el mundo entre creer que tenemos razón y creer que todos están equivocados. La convicción inquebrantable es una virtud cristiana. La tolerancia inquebrantable es un pecado. Barclay, Carne y Espíritu, citado en Boris. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las herejías. 8. Envidias. Es la antigua palabra griega phtonos, que quiere decir tanto lo que alguien más tiene como es los celos, sino que es amargura solo porque alguien más tiene algo y nosotros no. Los antiguos estoicos llamaban a esto dolor por el bien ajeno, y el antiguo filósofo Eurípides dijo que era la razón de todas las enfermedades entre los hombres. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las envidias. 5. Homicidios. Traduce la palabra griega phonos, que está bien traducida por la palabra inglesa homicidios. Esta es otra palabra como adulterio antes, que no está en todos los textos griegos antiguos y no está incluida en traducciones como la NBI. Pero no hay duda de que el asesinato es una obra de la carne y que el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a cometer homicidios. Borracheras, orgías. Estos pueden considerarse pecados sociales, pecados que a menudo se cometen en compañía de otras personas. El hecho de que Pablo incluya estos dos pecados en su lista muestra que eran obras de la carne, contra las cuales los cristianos de Galicia tenían que estar en guardia. Romanos 13, 12 y 13 enumera las borracheras y orgías como parte del pasado de tinieblas de los cristianos que ahora deben ser desechadas mientras caminamos en la luz. 1. Nos dejan ver que la iglesia primitiva no estaba formada por personas cuyas vidas precristianas eran del más alto nivel. Pablo reconoce la realidad y les recuerda a sus lectores que cualquier tipo de pecado que hubieran favorecido en sus días precristianos deberían ser definitivamente abandonados. Morris. 2.
borracheras, se describe claramente como una de las obras de la carne. Si bien los cristianos pueden diferir en cuanto a si un cristiano puede beber alcohol, las Escrituras prohíben precisamente la embriaguez. No debemos pensar que solo estar cayéndose de borrachos es un pecado, sino estar afectando de alguna manera por la bebida es pecado. Sin estar afectado de alguna manera por la bebida es pecado, así como beber con la intención de deteriorarse. Efesios 5:18. También describe la embriaguez como disipación, que significa despilfarro. Emborracharse es un desperdicio. Trapp escribe sobre beber las tres salidas, es decir, cerveza de barril, dinero en la bolsa e ingenio en la cabeza. Ciertamente el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las borracheras. 3. Orgías. Traduce la antigua palabra griega komos. No significa simplemente tener una fiesta o pasar un buen rato. Significa fiesta desenfrenada. Barclay dice, describe el tipo de juerga que rebaja el yo de un hombre y en una molestia para los demás. F. Y cosas semejantes a estas. Esto demuestra que Pablo comprende que su lista no es exhaustiva. Estas no son las únicas obras de la carne. No es como si uno pudiera encontrar una obra de la carne que no está descrita en esta lista y entonces fuera de hacerlo. 4. Versículo 21b. El peligro y el destino de quienes viven en las obras de la carne, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Esto muestra que Pablo a menudo instruía a los cristianos sobre cómo debían vivir, y esto no era solo un énfasis ocasional. Pablo sabía que somos salvos por la gracia de Dios y solo por la obra de Jesús, no por lo que hemos hecho, estamos haciendo o prometemos hacer. Pero también sabía que aquellos que son salvados por la gracia de Dios tienen una alta obligación moral que cumplir, no para ganar la salvación, sino en gratitud por la salvación y en simple coherencia con lo que somos en Jesús. B. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Andar en estas obras de la carne es estar en clara rebelión contra Dios, y aquellos en clara rebelión contra Dios no heredarán el reino de Dios. 1. ¿Qué está en juego aquí? El reino de Dios, que describe donde gobierna Dios y se realizan los beneficios de su gobierno. Debido a que Pablo habla de heredar el reino de Dios, entendemos que quiere decir cielo. Pablo dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el cielo, tampoco conocerán la maravilla y la gloria del reino de Dios en la tierra. 2. ¿Quiénes son las personas en peligro? Los que practican tales cosas. Esto significa más que alguien que haya cometido adulterio, fornicación o hechicería o borracheras o cualquiera de estos. Esto habla de los que continúan en estos pecados, ignorando la voz del Espíritu Santo, diciéndoles que se detengan. 3. El tiempo del verbo presente indica una continuación habitual en los pecados carnales en lugar de un lapso aislado, y el punto es que aquellos que practican continuamente tales pecados dan evidencia de que nunca han recibido el Espíritu de Dios. 4. Practican. Representa un participio presente. Personas que hacen tales cosas y conlleva la implicación de que las hacen constantemente. Morris. 5. El verbo practican se refiere a la práctica habitual en lugar de un lapso aislado. C. No heredarán el reino de Dios. La fuerza y la certeza de Pablo en este versículo es sorprendente. Pablo puede sonar rígido o incluso duro aquí, pero es consistente con la idea bíblica de conversión. Cuando venimos a Jesús
para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra alma salvada, Él también cambia nuestra vida. No sucede de una vez y la obra nunca se perfeccionará en este lado de la eternidad, pero no obstante habrá un cambio real. Primera de Juan 3, 5 al 9. Como se dice que dijo Charles Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. La idea no es que un cristiano nunca pueda cometer estos pecados, sino que nunca podrá permanecer en estos pecados. 1. Los cristianos también caen y cumplen los deseos de la carne. David cayó horriblemente en adulterio. Pedro también cayó gravemente cuando negó a Cristo. Por muy grandes que fueron estos pecados, no fueron cometidos para molestar a Dios, sino por debilidad. Cuando se les llamó la atención sobre sus pecados, estos hombres no continuaron obstinadamente en su pecado, sino que se arrepintieron. A los que pecan por debilidad no se les niega el perdón, siempre que se levanten y dejen de pecar. No hay nada peor que continuar en el pecado. Si no se arrepienten, sino que continúan cumpliendo obstinadamente los deseos de la carne, es una señal segura de que no son sinceros. Lutero. 5. Versículo 22 y 23. Ejemplos del fruto del Espíritu que al andar en el Espíritu produce en nuestras vidas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu. Las obras de la carne parecen abrumadoras, tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Dios es lo suficientemente bueno y lo suficientemente grande como para cambiar todo con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu siempre puede conquistar las obras de la carne. 1. Significativamente es el fruto del Espíritu puesto frente a las obras de la carne. Las obras son obras y el fruto es fruto. El fruto tiene varias características importantes. El fruto no se obtiene trabajando, sino que nace permaneciendo. El fruto es frágil. El fruto se reproduce a sí mismo. El fruto es atractivo. El fruto nutre. B. El fruto del Espíritu. Pablo usó el plural de describir la vida según la carne, obras de la carne, pero usó el singular, fruto, no frutos, del Espíritu en el panorama general. El Espíritu tiene una obra que hace en todos nosotros. Estos son los dones del Espíritu, que se distribuyen de forma individual por la voluntad del Espíritu. Esto es algo para todo cristiano. 1. Puede ser significativo que la palabra fruto sea singular. Pablo no está hablando de una serie de frutos que se compartirían, de modo que un creyente tenga uno y otro. Más bien se refiere a un grupo, de modo que todas las cualidades deben manifestarse en cada creyente. Morris. C. El fruto del Espíritu es amor. Conviene que el amor sea lo primero que se mencione, porque abarca todo lo siguiente. Incluso se puede decir que los siguientes 8 términos solo describen cómo es el amor en acción. Habría sido suficiente mencionar solo el fruto del amor, porque el amor abarca todos los frutos del Espíritu. Lutero. 1. Amor. Traduce la antigua palabra griega ágape. En este idioma había 4 palabras distintas para amor. Eros era la palabra para el amor romántico o apasionado. Filia era la palabra para el amor que tenemos por aquellos cercanos y queridos para nosotros, ya sean familiares o amigos. Storge es la palabra para el amor que se manifiesta en el afecto y el cuidado, especialmente en el afecto familiar. Pero ágape
Describe un tipo diferente de amor. Es un amor más de decisión que de corazón espontáneo. Es más de la mente que del corazón, porque elige amar a los que no lo merecen. Ágape tiene que ver con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestro corazón. Es un principio por el que vivimos deliberadamente. Barclay. 2. Podríamos decir que esto es amor del Espíritu, porque es fruto del Espíritu. Esto va más allá del afecto natural o la lealtad a la sangre o la familia. Se trata de amar a las personas que no son fáciles de amar, amar a la gente que no te agrada. 3. Cuando te indignes porque te han tratado mal y pienses en devolver mal por mal, recuerda este texto. El fruto del Espíritu es amor. Dices, fue vergonzoso. Por supuesto que lo era, y por lo tanto no lo imites. No conviertas barandilla por barandilla, sino por el contrario bendición, porque el fruto del Espíritu es amor. Spurgeon. 4. También es útil comprender las obras de la carne a la luz del amor del Espíritu. Cada una de las obras de la carne es una violación o una perversión de este gran amor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia son falsificaciones del amor entre las personas. La idolatría y la hechicería son falsificaciones del amor a Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, son todos opuestos del amor. Las borracheras y orgías son tristes intentos de llenar el vacío que solo el amor puede llenar. El fruto del Espíritu es gozo. Una de las mejores estrategias de marketing jamás empleadas fue posicionar el reino de Satanás como el lugar donde está la diversión y el reino de Dios como el lugar de la tristeza y la miseria. Pero el fruto del Espíritu es el gozo. 1. Podríamos decir que este es el gozo del Espíritu, porque es un gozo más elevado que la emoción de una experiencia emocionante o un conjunto maravilloso de circunstancias. Es una alegría que puede permanecer incluso cuando las circunstancias parecen terribles. Pablo conocía este gozo personalmente. Podía cantar cuando estaba esposado en el oscuro calabozo de una prisión. Hechos 16:25. 2. Barclay sobre Chara, la palabra griega antigua que se usa aquí para gozo, no es el gozo que proviene de las cosas terrenales y mucho menos de triunfar sobre alguien más de la competencia. Es un gozo cuyo fundamento es Dios. 3. Los creyentes no dependen de las circunstancias. Su alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde son, sino de quienes son. No por lo que disfrutan, sino por lo que su Señor sufrió por ellos. Spurgeon. El fruto del Espíritu es paz. Esta paz es paz con Dios, paz con las personas y es la paz positiva, llena de bendición y bondad, no simplemente la ausencia de lucha. 1. Podríamos decir que esta paz es una paz del Espíritu, porque es una paz más elevada de la que viene cuando todo está en calma. Esta es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. 2. La palabra griega antigua que se usa aquí para paz es eirene y significa no solo estar libre de problemas, sino todo lo que contribuye al mayor bien de un hombre. Aquí significa esa tranquilidad de corazón que se deriva de la conciencia omnipresente de que nuestro tiempo está en manos de Dios. Barclay. 3. Los primeros cristianos realmente conocían y amaban el gozo y la paz del Espíritu. Dos nombres cristianos muy comunes en la iglesia primitiva eran Chara, Cara, Irene. El fruto del Espíritu es paciencia.
Paciencia significa que uno puede tener amor, gozo y paz, incluso durante un periodo de tiempo en el que las personas y los acontecimientos nos molestan. Dios no se irrita rápidamente con nosotros. Romanos 2, 4, 9, 22. Por lo que no debemos irritarnos rápidamente con los demás. 1. Paciencia en sí misma es una obra del Espíritu. La paciencia es esa cualidad que permite a una persona soportar la adversidad, el daño, el reproche y la hace paciente para esperar la mejora de quienes le han hecho mal. Cuando el diablo descubre que no puede vencer a ciertas personas por la fuerza, trata de vencerlas a largo plazo. Para resistir sus continuos ataques debemos ser pacientes y esperar pacientemente a que el diablo se canse de su juego. Lutero. G. El fruto del Espíritu es benignidad, bondad. Estas dos palabras están estrechamente relacionadas. La única diferencia es que la bondad también lleva la idea de generosidad. H. El fruto del Espíritu es fe. La idea es que el Espíritu de Dios obra fidelidad en nosotros, tanto a Dios como a las personas. Es la característica del hombre que es confiable. Barclay. 1. La capacidad de servir a Dios fielmente a través de los años y las tentaciones de la vida no es algo que logremos por virtud heroica, viene del Espíritu. Morris. 1. El fruto del Espíritu es mansedumbre. La palabra tiene la idea de ser enseñable, no tener una actitud superior, no exigir derechos, no es timidez ni pasividad. Es la cualidad del hombre que siempre está enojado en el momento adecuado y nunca en el momento equivocado. Barclay. 1. Morris sobre mansedumbre. Es importante para el cristiano ver que la autoafirmación, que es una gran parte de la vida del siglo XX, no debe valorarse mucho. Es mucho mejor que cada uno de nosotros reduzca el deseo de ser preeminente y ejerza una mansedumbre o gentileza adecuada. J. El fruto del Espíritu es templanza. El mundo sabe algo de templanza, pero casi siempre por una razón egoísta. Sabe que la autodisciplina y la negación les ayudan a lograr cosas, pero el dominio propio del Espíritu también funciona en beneficio de los demás. K. Contra tales cosas no hay ley. Pablo escribió con ironía y eufemismo: ciertamente no hay ley contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Pero más aún, si una persona tiene este fruto del Espíritu, no necesita la ley, ya la cumple. 1. Morris sobre contra tales cosas no hay ley. Esto es un eufemismo magistral. Llama nuestra atención sobre el hecho de que el tipo de conducta que Pablo ha descrito es la que los legisladores de todas las partes quieren lograr. 6. Versículo 24 al 26. Mantenerse en sintonía con el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios tiene un lugar para nuestra carne, con todas sus pasiones y deseos. Quiere que la clavemos en su cruz para que esté bajo control y bajo sentencia de muerte. 1. Crucificado. Es una palabra importante. Pablo podría haber elegido simplemente la palabra matado, pero usó la palabra crucificado porque habla de muchas cosas. Nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos recuerda que somos llamados a tomar nuestra cruz y seguirle. Mateo 16:24. Nos recuerda que la muerte de la carne es dolorosa. Nos recuerda que nuestra carne tiene que ser tratada de manera decisiva. B. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Esto habla de algo que el creyente hace siendo dirigido y empoderado por el Espíritu de Dios. No fue ni es la obra soberana y unilateral de Dios.
1. El viejo hombre, el ya heredado de Adán, es crucificado con Jesús como la obra soberana de Dios cuando nacemos de nuevo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, simplemente se nos dice que contabilicemos o consideremos al viejo hombre como muerto. Romanos 6:11. No se nos dice que lo matemos, pero la carne es otro asunto. Estamos llamados a elegir trabajar con Dios para hacerle a la carne exactamente lo que Dios hizo por sí mismo al viejo hombre, crucificar la carne. 2. Por favor, observen que la crucifixión de la carne descrita aquí es algo que no se nos hace a nosotros, sino por nosotros. Gálatas 5:24. No enseñan la misma verdad que Gálatas 2:20 o Romanos 6:6. En estos versículos se nos dice que por la unión de fe con Cristo hemos sido crucificados con Él. Pero aquí somos nosotros los que hemos tomado medidas. 3. Voy sobre han crucificado. El verbo está en la voz activa y más bien apunta a lo que el creyente mismo ha hecho y debe seguir considerando como hecho. 4. El problema de nuestra carne no se resolverá finalmente hasta que resucitemos. Hasta entonces debemos constantemente clavarla en la cruz para que cuelgue allí, viva pero impotente sobre nosotros. Resistir la carne es clavarla en la cruz. Aunque la carne todavía esté viva, no puede cubrir sus deseos porque está atada y clavada en la cruz. Lutero. C. Con sus pasiones y deseos. En Jesucristo puedes vivir por encima de las pasiones y deseos de tu carne. Los recursos están en Jesús. Míralo a Él. Ve tu vida en Él. Si eres uno de los que son de Cristo, entonces le perteneces a Él, no a este mundo, no a ti mismo, ni a tus pasiones y deseos. D. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Podemos entender mejor lo que Pablo escribió aquí si entendemos que las palabras griegas antiguas para andar son diferentes en Gálatas 5:16 y 5:25. La primera, peripateo, es la palabra normal para caminar, utilizada allí como una imagen del camino de la vida. La segunda, estoicheo, significa caminar en línea con o estar en línea. Pablo aquí está diciendo, mantente en sintonía con el Espíritu. 1. La idea es, el Espíritu te ha dado vida. Ahora deja que Él dirija tus pasos. O, como dice la Biblia revisada en inglés, si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, que el Espíritu también dirija su curso. 2. El verbo toisheo significa estar en línea con, estar al lado de una persona o una cosa. Aferrarse a, estar de acuerdo con, seguir. El presente imperativo indica que esta será la práctica habitual. Morris. No nos hagamos vanagloriosos. Pablo concluyó esta sección de andar en el Espíritu con esta advertencia, sabiendo que algunos llegarán a ser vanagloriosos en su propio andar en el Espíritu. Esto puede ser un golpe magistral de Satanás. Podemos pensar en un hijo de Dios que finalmente camina en el Espíritu. Entonces Satanás lo tienta a ser vanaglorioso al respecto. Pronto está seguro de que casi siempre tiene razón y que todos los demás están equivocados. A menudo sucede de manera gradual, por lo que Pablo advirtió, no se envanezcan. 1. Morris sobre vanagloriosos. Ser vanaglorioso, estar seguro de que siempre estamos en lo correcto, incluso si eso significa que otras personas siempre están equivocadas. Es una tentación perenne para los creyentes, es decir, asumir que debido a que somos de Cristo, siempre diré y haré lo correcto. Pablo advierte a sus lectores que los creyentes pueden estar demasiado seguros de que tienen razón en lo que están contemplando. F.
irritándonos. Cuando somos vanagloriosos, siempre seguros de que tenemos la razón, siempre confiados en nuestras opiniones y percepciones, definitivamente provocamos a otras personas. Los afectará de manera incorrecta y será la fuente de muchos conflictos. G. Envidiándonos unos a otros. Cuando somos vanagloriosos, también estamos abiertos al pecado de la envidia. Si sabemos que alguien tiene más razón o más éxito que nosotros, lo resentimos y lo envidiamos. 1. Todo este capítulo se presta a un examen minucioso de nosotros mismos. A menudo pensamos que nuestros problemas y dificultades están todos fuera de nosotros. Creemos que estaríamos bien si todos nos trataran bien y si las circunstancias mejoraran. Pero eso ignora el tenor de este capítulo. Los problemas están en nosotros y deben ser tratados por el Espíritu de Dios. Agustín solía orar a menudo: Señor, líbrame de este hombre malvado, yo mismo. Con ese tipo de verificación de la realidad podemos ver un mundo nuevo y una vida nueva, y ninguna otra persona o circunstancia tiene que cambiar. Todo lo que debemos hacer es rendirnos al Espíritu de Dios y comenzar a andar verdaderamente en el Espíritu.